Uno de los temas predominantes de la profecía bíblica es el reino de Dios o reino de los cielos. Alguien ha dicho incluso que la Biblia puede ser llamada con toda propiedad el libro que trata de la venida del reino de Dios. Una y otra vez nosotros vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento miran con anticipación y expectación a la venida del reino de Dios. Uno de esos profetas, Daniel, escribió en el capítulo 2 de su profecía, en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y más adelante, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, el profeta relata una de sus visiones y el tema vuelve a ser nuevamente el reino de Dios. Dice el profeta Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Este tema, hermanos, es predominante en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿en qué momento sería instaurado ese reino? Algunas personas afirman que ese reino pertenece completamente al futuro, que eso nada tiene que ver con nosotros ahora. Pero una vez más nos preguntamos, ¿qué pensaron Cristo y los apóstoles al respecto? Recuerden, hermanos, el principio que establecimos al iniciar esta serie de sermones. Hemos dicho que debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Ahora bien, ¿cómo interpretaron ellos las profecías del Antiguo Testamento concernientes al reino de Dios o al reino de los cielos? Bueno, lo primero que notamos es que para ellos el reino de los cielos o el reino de Dios era una realidad presente. Ese reino había llegado con Cristo mismo, quien es el rey de ese reino. En Marcos capítulo 1, versículos 13 al 14, encontramos un resumen de la predicación de Cristo durante su ministerio terrenal. ¿Y qué fue lo que Cristo predicó durante su ministerio? Dice Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Noten, hermanos, la conexión tan estrecha que existe entre el evangelio y el reino. Cristo vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo capítulo 12, versículo 28. Una vez más, en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo que vimos esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 28. Al Señor lo han acusado aquí de estar sacando demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y ahora dice el Señor Jesucristo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Era por el Espíritu de Dios que Cristo echaba fuera los demonios? Por supuesto que sí. Y el Señor Jesucristo dice ahora, si es por el Espíritu de Dios que estoy echando fuera los demonios, no hay otra alternativa. El reino de Dios, el reino de los cielos, ha llegado. Hermanos, esa es la visión que encontramos también en los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 12. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Aquí tenemos a Felipe predicando el evangelio en Samaria. Y dice aquí en el versículo 12,
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 31. Pablo predicando el evangelio en Roma. Y estamos buscando, hermanos, solo algunos textos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. El apóstol Pablo está hablando aquí de la salvación, está hablando de la conversión, está hablando del arrepentimiento, y a todo eso se le llama el evangelio del reino de Dios. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. No quiero parecer cansón, pero vamos a Colosenses capítulo 1. 2 textos más. Colosenses capítulo 1. Versículos 12 al 14. Dice Pablo que él ora por los hermanos en Colosas para que ellos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, etc. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hizo el Señor? Nos libró del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice, versículo 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si viniere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Veía el apóstol Pablo el reino como algo futuro? Le está diciendo, no, estos hermanos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Tanto Cristo como los apóstoles veían el reino de Dios como una realidad presente. No obstante, vemos también que en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios como algo de lo que participaremos en el futuro. Es presente y es futuro. Por ejemplo, en Gálatas 5:21, el apóstol Pablo advierte a esta iglesia que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios en el futuro. Así que el reino de Dios es una realidad presente, pero al mismo tiempo espera su consumación en el futuro. Estamos en el reino, pero estamos esperando con expectación la consumación final de ese reino. Eso es lo que algunos teólogos llaman el ya y el todavía no del reino de los cielos. Antonio Joquema, en su libro La Biblia y el futuro, dice lo siguiente: lo que caracteriza específicamente a la escatología del Nuevo Testamento es una tensión subyacente entre el ya y el todavía no. El creyente, según lo enseña el Nuevo Testamento, está ya en la era escatológica anticipada por los profetas del Antiguo Testamento, pero no ha llegado todavía a su estado final.
Ya experimenta el creyente la presencia del Espíritu Santo, pero todavía espera su cuerpo de resurrección. Está viviendo en los últimos días. Eso dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Están viviendo en los últimos días, pero el último día no ha llegado aún. En esta tarde estudiaremos uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento, cuyo tema central es precisamente esa tensión entre el reino inaugurado y el reino consumado. Me refiero a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. En Mateo 13 nosotros encontramos una serie de parábolas a través de las cuales el Señor revela a sus discípulos algunas enseñanzas acerca del reino de Dios. Enseñanzas que el mismo Jesucristo describe como misterios. Vean el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que lo que tenemos en Mateo capítulo 13 son las parábolas del misterio del reino de los cielos. Y una de esas parábolas es la del trigo y la cizaña. Vean el versículo 24 hasta el 30 y luego el 36 al 43. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dividiremos nuestro estudio en esta tarde en 4 encabezados. En primer lugar, veremos el problema que presenta esta parábola. En segundo lugar, veremos su trasfondo. En tercer lugar, su interpretación. Y finalmente, algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de la enseñanza de esta parábola. Comencemos entonces, hermanos, viendo el problema que presenta esta parábola. Hermanos, el problema que presenta esta parábola es que esta parábola no presenta ningún problema. Parece cómico, pero es así. El problema de esta parábola precisamente radica en el hecho de que no tiene ningún problema. Su enseñanza es muy simple, una enseñanza que no encierra nada complicado, nada complejo. El Señor nos enseña a través de la parábola del trigo y la cizaña que los justos y los injustos deben cohabitar, deben coexistir en este mundo hasta el día del juicio. Pero ese es precisamente el problema que esta parábola encierra, que su enseñanza es muy simple. El Señor está exponiendo aquí los misterios
del reino de los cielos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué tiene eso de misterioso? Él está diciendo aquí, voy a exponer los misterios del reino de los cielos. Uno esperaría algo más complicado, algo más complejo. Y el misterio es que los justos y los injustos cohabitarán y coexistirán en este mundo hasta el día de la siega. ¿Acaso no sabían los discípulos que los justos y los injustos coexisten en este mundo? ¿Qué tiene esta enseñanza de especial? ¿En qué sentido esto es un misterio? Esta verdad es aceptada incluso por aquellos que no son cristianos. Todo el mundo sabe que en esta tierra hay gente buena y hay gente mala. Sin embargo, el Señor ha dicho a sus discípulos que las cosas que les está enseñando aquí solo serían conocidas por ellos. Vean una vez más el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etcétera, etcétera. El Señor está diciendo, discípulos, ustedes son bienaventurados. Vean el versículo 16. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ven ustedes, hermanos, cuál es la dificultad de esta parábola? El Señor ha dicho a sus discípulos, estas verdades son un misterio. Dios ha decidido darlas a conocer únicamente a vosotros. Y una de esas verdades misteriosas es esta. Los justos y los injustos permanecerán en este mundo hasta el día final. Y volvemos a preguntarnos, hermanos, ¿qué tiene esta enseñanza de especial? ¿En qué sentido es esto un misterio? Es por eso que les digo que el problema de la parábola es que no presenta ningún problema. Algunos intérpretes, probablemente tratando de encontrar el misterio encerrado en la parábola, han llegado a ciertas conclusiones erróneas. Por ejemplo, algunos han dicho que la enseñanza de esta parábola es que en la iglesia deben coexistir los creyentes y los incrédulos, los piadosos y los impíos, los justos y los injustos, y que por consiguiente ninguna iglesia debe aplicar disciplina correctiva sobre sus miembros, y mucho menos excluir de la membresía a nadie, no importa la conducta que tenga, porque el Señor dijo a los segadores, no arranquéis la cizaña, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. No debe haber disciplina en la iglesia. Pero hermanos, eso no solo sería una violación a la enseñanza de muchos textos del Nuevo Testamento, sino que tampoco encuentra apoyo en la interpretación que el mismo Cristo da a la parábola del trigo y la cizaña. En los versículos 37 al 38 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Allí no dice que el campo es la iglesia. El campo es el mundo. Lo que enseña esta parábola es que en el mundo, no en la iglesia, los justos y los injustos coexistirán hasta el día final. Y una vez más, preguntamos, ¿cuál es el misterio encerrado en esta parábola? Para responder esa pregunta tenemos que ir a nuestro segundo encabezado, nuestro segundo punto, el trasfondo de esta parábola. Ya vimos la dificultad. Veamos ahora el trasfondo de esta parábola. La clave para descubrir el trasfondo de esta parábola la encontramos en el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En este texto encontramos una declaración muy similar a la que hace Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Pacto. Aunque Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, Cristo no había muerto aún, por lo tanto el Antiguo Pacto estaba vigente. Él es el último profeta del Antiguo Pacto. Y en Mateo capítulo 3 nosotros encontramos a este profeta del Antiguo Pacto
predicando el Evangelio a orillas del río Jordán. Mateo capítulo 3. En el versículo 2 encontramos un resumen de la predicación de Juan el Bautista. Y luego esta declaración es expandida en los versículos 7 al 12. Versículo 2. Juan el Bautista vino predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está hablando del reino. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, la misma expresión, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una gran similitud entre las palabras de Juan en Mateo 3:12 y las de Cristo en Mateo 13:30. Mucha similitud. Es como si el Señor estuviese construyendo su edificio en base a la basamenta o zapata puesta por Juan. Hermanos, ¿de qué está hablando Juan aquí? Él está hablando de la llegada del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora está expandiendo las consecuencias que vendrían sobre la tierra cuando ese reino de Dios fuese instaurado. ¿Qué dice él? Los justos serán bendecidos, serán recogidos en el granero. Los malos serán cortados. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan, lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y el Mesías viene con un aventador en su mano para separar la paja del trigo. El trigo será guardado en el granero, mientras que la paja será quemada en un fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo sucederá eso? Juan el Bautista dice, en el reino de Dios. Pero ¿era el reino de Dios únicamente una realidad futura o había llegado ya? Como vimos hace un momento, el reino de Dios ya había llegado según la visión de nuestro Señor Jesucristo. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y es importante recordar que el Señor hizo esa declaración en Mateo 12. Precisamente un capítulo previo a Mateo 13, donde se hablan de los misterios del reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor en Mateo 12 antes de explicar los misterios del reino de los cielos? El Señor dice, el reino de Dios ha llegado. Ha llegado. Y es ahí precisamente, hermanos, donde está la dificultad. Es ahí donde está la clave para entender la dificultad. Juan el Bautista veía el reino de Dios desde la perspectiva profética en que lo contemplaron los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no siempre contemplaron los eventos que profetizaron desde una perspectiva cronológica. Y muchas veces hablaron de eventos que estarían separados entre sí por un período extenso de tiempo, como si esas cosas fuesen a ocurrir una detrás de la otra. Alguna vez, no sé si han visto esto, pero esto es como contemplar dos picos de montaña en línea desde una montaña más lejana. Cuando uno mira las dos montañas, le da la impresión de que ambos picos están uno detrás del otro. Pero si uno pudiese subir en un helicóptero y ver esas dos montañas desde arriba, se daría cuenta que hay un valle inmenso entre una montaña y la otra. Eso es exactamente lo que le pasaba a los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de los eventos que profetizaron lo vieron desde esa perspectiva. Juan el Bautista veía la venida del reino de Dios
como un evento que sería inaugurado con la llegada del Mesías, y en eso tenía razón. Pero él veía también que en ese reino los justos serían guardados en el granero, los injustos serían castigados, y en su mente él no veía ningún espacio de tiempo entre la llegada del reino y la consumación final. Para él eran dos picos de montaña que estaban exactamente uno detrás del otro. ¿Qué sucedió? El Mesías vino, fue bautizado y proclamado por el mismo Juan, y nada de eso sucedió. Por el contrario, Juan fue encarcelado por el rey Herodes porque tuvo la valentía de denunciar su pecado de adulterio. Y como es fácil de suponer, esto trajo un fuerte conflicto interno en Juan el Bautista. Si Cristo es el Mesías y el reino de Dios ha llegado, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo metido en una cárcel? ¿Por qué los injustos continúan en el mundo? Y lo que es peor aún, ¿por qué continúan teniendo dominio y asediando al justo? ¿Cómo puede ser esto posible si el reino de Dios ya llegó? Mateo capítulo 11. Juan el Bautista pasó por un terrible momento de duda. Él mismo no entendía las cosas que estaba profetizando. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Después de haber bautizado a Cristo y de haberle proclamado como el Mesías, aquí encontramos a Juan lleno de dudas. ¿Por qué? Hermanos, porque Juan estaba en prisión. Y ese era el último lugar donde este hombre esperaba estar cuando llegara el reino de Dios. Él esperaba estar en el granero, no en una cárcel. Ese era el último lugar donde Juan esperaba estar si el reino de Dios había llegado. Ahora, no olviden que muchos de los discípulos de Cristo habían sido previamente discípulos de Juan. Así que esa era la visión que ellos también tenían acerca del reino de Dios. Y es precisamente en ese contexto que el Señor les revela los misterios del reino de los cielos en Mateo capítulo 13. Ese es el trasfondo de la parábola del trigo y la cizaña. Hermanos, pónganse por un momento en lugar de los discípulos, en las sandalias, porque no podemos decir en sus zapatos. Pónganse en las sandalias de los discípulos. Ellos esperaban la llegada del reino de Dios. Y sabían que en ese reino los injustos serían separados de los justos, así como se separa la paja del trigo. El trigo sería guardado en el granero y la paja sería quemada en el fuego. Pero ¿qué sucedió? El Mesías vino, proclamó la llegada del reino y los malos continuaron reinando y persiguiendo a los justos. Incluso el antiguo maestro de estos discípulos, Juan el Bautista, estaba sufriendo por causa de la justicia. Estos hombres necesitaban una explicación. Ellos no podían entender eso. Necesitaban una explicación. Y es esa explicación la que el Señor Jesucristo da en las parábolas de Mateo capítulo 13. Habiendo visto entonces la dificultad de la parábola y el trasfondo de la parábola, veamos ahora en tercer lugar la interpretación de la parábola. ¿Cómo resolvió Cristo el dilema de los discípulos? Mostrándoles que el reino de Dios habría de venir en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de siega. La siembra debía venir primero. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La siembra tiene que venir antes de la cosecha. Ciertamente el reino de Dios vendría en su etapa de siega. ¿Cuándo? Al final del siglo. Pero debía venir primero en su etapa de siembra. De hecho, hermanos, el rey de ese reino,
El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, habría de venir en dos etapas también. Él vino primero como el siervo sufriente para morir en la cruz y sembrar la semilla. Pero vendrá otra vez en sus ropas reales, con el aventador en su mano. ¿Para qué? Para el tiempo de la siega. He ahí, hermanos, el misterio del reino de los cielos. Que Dios ha decidido permitir que los creyentes y los incrédulos vivan juntos, no simplemente en el mundo, sino en esta etapa del reino. Ese es el misterio. Que los creyentes y los incrédulos vivan juntos a pesar de que el reino de Dios ha sido ya inaugurado. El día final llegará la siega y Dios separará la paja del trigo. En otras palabras, el Señor está diciendo a sus discípulos: no se sorprendan de que los injustos estén aquí todavía, a pesar de la llegada del reino de Dios, y de que continúen haciendo daño al justo, como le ha sucedido a Juan el Bautista, porque Dios ha decidido que permanezcan juntos hasta el fin del mundo. Entonces vendrá el tiempo de la siega y serán separados eternamente los unos de los otros. Esa es, hermanos, la enseñanza significativa del trigo y la cizaña. Que hayan buenos y malos en el mundo, coexistiendo juntos, eso no tiene nada de especial. Eso no tiene nada de misterioso. Pero que el reino de Dios haya sido inaugurado y aún así hayan impíos en el mundo, eso sí era un misterio para ellos. ¿Entienden, hermanos, cuál es el problema? Ellos estaban viendo el reino bajo la perspectiva lineal del Antiguo Testamento. Viene el Mesías, el reino es inaugurado, inmediatamente los injustos son echados al infierno y los justos comienzan a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y ahora Cristo les dice: no, déjenme explicarle algunas cosas que ustedes no han entendido todavía. Hay un misterio en esto. El reino ya llegó, el reino fue ya inaugurado, pero aún así continúan cohabitando juntos en el mundo los impíos y los justos. Y así será hasta el fin del siglo. Noten que el Señor vuelve otra vez sobre el tema en el versículo 47 de Mateo 13, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Vuelve la misma idea. Discípulos, no se adelanten, eso llegará, pero al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo, Señor? Al fin de este siglo. Si bien es cierto que en el reino de Dios se separarían los justos de los injustos, eso no sería ahora. Eso va a ser al final. Así que en este momento el reino está presente, pero en su etapa de siembra. Vean el versículo 18 y 19 de Mateo 13. La parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que se fue sembrado junto al camino y etcétera, etcétera. El Señor está diciendo aquí, miren cómo será el proceso de siembra mientras estemos sembrando las palabras del reino. Predicar el evangelio de Cristo es predicar el evangelio del reino. Cristo vino como un siervo humilde a sembrar la semilla del evangelio del reino. Al final vendrá en las nubes del cielo con un aventador en su mano para separar la paja del trigo. He ahí, hermanos, la interpretación del trigo y la cizaña. Bien, veamos ahora en cuarto lugar las aplicaciones que podemos extraer de la enseñanza de esta parábola. Las aplicaciones que podemos extraer de la enseñanza de esta parábola. Y dividiremos estas aplicaciones en dos bloques. En primer lugar,
Veremos algunas aplicaciones que se derivan de esta enseñanza concernientes a la forma en que debemos interpretar el Antiguo Testamento. Aquí hay varias enseñanzas que nos ayudarán a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, algunas aplicaciones concernientes al reino de Dios en su etapa presente, en su etapa de siembra. Bien, veamos algunas aplicaciones concernientes a la forma correcta de interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Y la primera aplicación es esta. Hermanos, al leer los profetas del Antiguo Testamento, debemos tener presente que muchos de los eventos que ellos profetizaron fueron contemplados desde un ángulo bidimensional. Muchos de los eventos que ellos profetizaron fueron contemplados desde un ángulo bidimensional. Pastor, ahora sí que usted está hablando de cosas raras. No, esto no es raro. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando fue presentado a la iglesia en nuestra reunión anual el proyecto de construcción? Alguien vino aquí y a través de unas diapositivas se enseñaron los planos del edificio. Hubo un momento en que llegamos a las elevaciones. Y las elevaciones son un plano bien raro que solamente la gente que sabe un poco de arquitectura y de construcción puede comprender. ¿Por qué? Porque las elevaciones en un plano nos presentan todas las líneas del edificio sin ningún tipo de perspectiva. Están todas las líneas, no son tridimensionales, sino que poseen únicamente dos dimensiones, ancho y alto. Allí se dibujan todas las líneas como si estuvieran una encima de la otra, y no podemos visualizar viendo una elevación qué va delante y qué va detrás. No podemos. No podemos discernir el volumen de las cosas en una elevación. Finalmente se presentó la perspectiva. Y se oyó en la iglesia como ahora es que yo entiendo. Porque la perspectiva saca el volumen de las cosas y uno la ve como si fuera una fotografía, como se va a ver el edificio cuando sea construido. Bien, hermanos, lo que estamos diciendo es que los profetas del Antiguo Testamento la mayoría de las veces presentaron elevaciones y no perspectivas. De manera que no siempre podemos colocar los eventos profetizados cronológicamente. No podemos. Los profetas del Antiguo Testamento nos presentaron muchas de sus profecías en cuadros de dos dimensiones solamente. De manera que aún ellos mismos tuvieron dificultad para entender lo que estaban profetizando. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Estaba Juan el Bautista equivocado cuando dijo que el reino de Dios ya había llegado y que en ese reino los justos serían separados de los injustos. ¿Estaba Juan el Bautista equivocado? No, hermanos. Juan el Bautista no cometió ninguna equivocación, pero su visión limitada no le permitía ver el valle que había entre los dos picos. Su profecía fue correcta, pero él no tenía toda la información necesaria y por eso llegó a dudar de que Cristo fuera el Mesías. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Hermanos, el Señor no estaba tan preocupado por revelar a sus siervos el cuándo, sino más bien el qué. El Señor no estaba tan preocupado por revelar el cuándo, sino más bien el qué. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la misma profecía de Juan el Bautista. Vayan una vez más a Mateo capítulo 13, por favor, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, Pentecostés, y fuego, el juicio final. En un solo versículo, Juan está contemplando aquí, en un mismo versículo, el día de Pentecostés que ocurrió hace ya unos 1950 años, y está contemplando el día final, cuando la paja será quemada en un fuego que nunca se apagará, y ese día no ha llegado todavía. ¿Saben por qué? Porque ambos eventos ocurrirían en el reino de Dios.
solo que Juan los vio y los presentó sin ninguna perspectiva de tiempo. ¿Saben qué nos enseñan todo esto, hermanos? El interés del Señor con las profecías no fue el describir una historia cronológica antes de que esos eventos ocurrieran. Ese no fue el interés del Señor. Algunas personas van a la profecía para conocer las fechas de los eventos futuros. Pero Dios no intentó, hermanos, que las profecías bíblicas fuesen usadas con esa finalidad. El estar interesado en las fechas de las cosas es un interés carnal que contradice la manera en que Dios nos reveló su palabra. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que el día y la hora nadie la sabe. Dios no ha revelado eso porque Dios no está revelando fechas en su palabra. Alguien dijo, sí, ahí dice que el día y la hora nadie sabe, pero no el año y el mes. No, hermanos. Lo que el Señor está diciendo es, no se preocupen por fechas, que esa no es la idea de las profecías. Otros desean al menos contar con una tabla ordenada de eventos, con todos los detalles del futuro puestos en orden, uno detrás del otro. Primero viene esto, después viene esto, después viene esto, después viene aquello. Pero lo cierto es, hermanos, que aunque podemos ordenar muchos de los detalles escatológicos revelados por Dios, y podemos ordenarlos, no debemos llevar eso demasiado lejos. No debemos llevar eso demasiado lejos. Como hemos dicho ya, la intención del Señor fue la de presentarnos una visión en conjunto de las cosas que nos aguardan. ¿Para qué? Para alimentar nuestra esperanza, no para satisfacer nuestra curiosidad carnal. Hermanos, muchas de las cosas que Dios nos ha preparado son una sorpresa. Y por eso Dios simplemente ha abierto un poco la cortina para que uno vea más o menos lo que hay. Un plano en conjunto de lo que viene. Pero es difícil que alguien tome la Escritura y comience a detallar punto por punto todas las cosas que vendrán. Hermanos, Dios nos dio la profecía para alimentar nuestra esperanza, porque la esperanza alimenta la piedad. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No para satisfacer nuestra curiosidad carnal. Y lo segundo que aprendemos de la parábola del trigo y la cizaña es que si queremos interpretar adecuadamente las profecías del Antiguo Testamento, tenemos que hacer uso de la perspectiva que Cristo nos ha provisto en el Nuevo Testamento. Ellos nos dieron las elevaciones, los profetas. Cristo nos dio las perspectivas. Algunas personas dicen, no podemos estar aún en el reino de Dios. Oye, hermano, ¿y por qué? Porque hay cosas que pertenecen al reino que no se han cumplido todavía. Esas personas están contemplando las profecías bíblicas en la misma elevación bidimensional en que la vieron los profetas del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos a la mano el cuadro tridimensional presentado por Cristo. Y es a través de ese cuadro, es a través de esa perspectiva que debemos interpretar el Antiguo Testamento. Permítanme darles un ejemplo. Isaías capítulo 2. Suponga que usted está leyendo su Biblia y llega a Isaías capítulo 2. Y usted quiere interpretar adecuadamente esos versículos que están allí, sobre todo los versículos 2 al 4. El título de esta porción, Reinado Universal de Jehová. ¿Y qué dice acerca de ese reinado universal de Jehová? Dice en el versículo 2, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En otras palabras, Isaías está diciendo en el versículo 2, he aquí, el reino de Dios será implantado en el mundo. ¿Cómo será implantado este reino de Dios? Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos,
y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. ¿Cómo será implantado ese reino? A través de la predicación de la palabra, la cual saldrá de Sión. Y como vimos el domingo pasado, la iglesia en el Nuevo Testamento es el Israel del Nuevo Pacto. Es esa nueva Sión. Y dice aquí, el reino será implantado a través de la predicación de la palabra, la cual saldrá de Sión. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a mucho pueblo, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, el texto que está en las Naciones Unidas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El versículo 3 nos habla de predicación, el versículo 4 nos habla de juicio. ¿Cómo podemos interpretar ambas cosas? Si tomamos la perspectiva que Cristo da en el trigo y la cizaña, lo entenderemos perfectamente. El reino de Dios será implantado en dos etapas. Primero, una etapa de siembra, cuando la palabra de Dios sea regada, versículo 3. El reino de Dios también tendrá su etapa de siega, cuando, en el fin del siglo, cuando serán separados los justos de los injustos. Si vemos esta profecía a la luz de lo que Cristo dice en el trigo y la cizaña, no tendremos ningún problema, lo vamos a entender perfectamente. Todo el asunto está en usar la perspectiva que Cristo provee en el Nuevo Testamento. No podemos ver las profecías como aquellos judíos la vieron, porque ellos no tenían la visión y la luz que nosotros tenemos ahora. He aquí, hermanos, algunas aplicaciones concernientes a la interpretación del Antiguo Testamento. Veamos ahora algunas aplicaciones concernientes al carácter del reino de Dios en la era actual. Y así como vimos dos, ahora veremos dos más. Algunas aplicaciones en cuanto al carácter actual del reino de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña en la parábola del trigo y la cizaña que el reino de Dios se encuentra en este momento en su etapa de siembra. Así como también nos dice que el reino de Dios se caracteriza en el presente por la coexistencia de los justos y los injustos, cohabitando juntos en este mundo. Y de esto se desprenden dos aplicaciones que son pertinentes para nosotros hoy. En primer lugar, aprendemos que el reino de Dios está presente en el mundo en su etapa de siembra y que la semilla es la palabra de Dios, cuyos frutos son los hijos del reino. La semilla es la palabra de Dios, cuyos frutos son los hijos del reino. Muchos nos dicen, ¿cómo pueden ustedes decir que Cristo está reinando en estos momentos? En medio de un caos tan grande. No hay una nación en la que no haya problemas. Problemas en Bosnia, problemas en Rusia, problemas en todas partes. ¿Cómo pueden ustedes decir que ya Cristo está reinando? A lo que nosotros respondemos, mi amigo, es que el reino de Dios en estos momentos se encuentra presente en una etapa que no es visible a los ojos de la carne. Este es el momento de la siembra, pero cuando esa semilla germina en el corazón de un pecador, ese pecador pasa del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿No es eso lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el instrumento que Dios está usando para atraer a los suyos al reino de su amado Hijo? La predicación de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 al 25. Dios no está usando cañones, Dios no está mandando fuego del cielo, Dios está usando la predicación de su palabra para el avance y el desarrollo de su reino en el mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 al 25.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. He ahí, hermanos, el instrumento divino a través del cual el reino de Dios avanza y se desarrolla en el mundo. Y esto debe ser para nosotros una gran motivación para estudiar, aplicar y predicar la palabra de Dios. Y qué bueno que oímos esa clase de escuela dominical esta mañana, donde se nos está enseñando a estudiar, a aplicar la palabra de Dios. Mi amigo, ¿deseas tú tener parte en este reino de Dios? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿deseas tú crecer en el reino? ¿Deseas tú fructificar en el reino? He ahí el instrumento, la palabra de Dios. Es esa la razón por la que la iglesia debe poner tanto empeño en su ministerio de predicación. Hermanos, los púlpitos deben ser sólidos. Dios no nos ha llamado a entretener a la gente. Dios no nos ha llamado a meternos en los asuntos políticos de este mundo como iglesia. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio del reino, porque sólo a través de la exposición de ese evangelio del reino de Dios, ese reino continúa avanzando en el mundo. Mi amigo, ¿deseas tú tener parte en este reino de Dios? He ahí el único lugar donde puedes encontrar ese reino, en su palabra. El único lugar. ¿Y qué es este reino de Dios? El gobierno de Dios sobre la vida de los hombres a través de su voluntad revelada en su santa y bendita palabra. Los ciudadanos de ese reino han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, de modo que ahora Cristo es el Señor de sus vidas. Por eso, mi amigo, ¿cuál es la invitación que Dios te está haciendo? Isaías capítulo 55, versículos 5 al 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, él será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Dejad vuestros pensamientos y venid a mí. Someted vuestros pensamientos a mi voluntad revelada, y de ese modo seréis súbditos de mi reino. Pero hay algo más que aprendemos de esta parábola. No solo aprendemos cuál es la forma en que el reino de Dios está presente hoy en el mundo a través de la palabra, sino también dijimos que los hijos del reino y los hijos del malo continuarán cohabitando juntos en este mundo hasta el día de la siega. ¿Es eso lo que dice el Señor en Mateo 13:30? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hermanos, hay algo muy importante aquí. Hay algo muy importante aquí. El Señor dice que en esta era presente no solo estarán juntos los hijos del reino y los hijos del malo, sino que crecerán juntos. Crecerán juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Así que en este tiempo veremos el avance, desarrollo e influencia del reino de Dios en este mundo, porque juntamente crecerán lo uno y lo otro. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Así será, dice Cristo, el reino de Dios, porque hasta que llegue el día de la siega, ese reino no terminará de crecer. Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿De qué habla esta parábola? Del engrandecimiento y la influencia del reino de Dios en el mundo. Pero por el otro lado, veremos también en este tiempo el avance y la influencia de la maldad. Ambas cosas crecerán juntas en esta etapa del reino. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:13? Pero los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La maldad en el mundo seguirá aumentando y aumentando. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice el Señor aquí, ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Hermanos, el bien y el mal crecerán juntos hasta el tiempo de la siega. Esto es paradójico. Algunos pensarían que el crecimiento de uno debería significar la disminución del otro, pero no es así. El Señor dijo que ambos crecerán juntos. Y hay personas que no pueden entender esto. ¿Y qué hacen? Que reinterpretan el Nuevo Testamento para cuadrar con sus propias concepciones las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que el mal crecerá tanto y tanto que finalmente la iglesia misma sucumbirá y terminará en fracaso. Porque toda dispensación, de acuerdo a la escuela dispensacionalista, termina en fracaso. Y dicen ellos, la iglesia terminará apostatando masivamente de la fe. Esta dispensación terminará en un fracaso. El mal avanzará tanto y tanto y tanto que arropará a la iglesia. Por el otro lado tenemos a los postmilenialistas. Y estos nos dicen que la iglesia avanzará con tal poder en el mundo que todos se convertirán, y entonces, cuando todo el mundo acepte el evangelio, es que Cristo volverá. De ahí su nombre de postmilenialismo, es decir, Cristo viene después del milenio, después de esa victoria arrolladora que la iglesia tendrá sobre el mal. La iglesia hará el milenio aquí en la tierra, porque todo el mundo se convertirá. Pero hermanos, ¿cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo? Que ambos crecerán juntos y continuarán creciendo hasta el día de la siega, hasta el final del siglo. Y saben una cosa, esto debe servir de estímulo para nosotros. Porque muchas veces cuando contemplamos el aumento de la maldad, el aumento del humanismo, del ateísmo, del secularismo, a veces nos preguntamos, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿O llegará un momento en que ya no quedarán cristianos? ¿Acaso llegará un momento en que el mal se tragará por completo hasta el último vestigio del bien? No, hermanos, Cristo dijo que ambas cosas crecerán juntas. Así que no importa cuán despiadados sean los ataques del diablo sobre la iglesia, el Señor prometió que hasta el fin del siglo Él la protegerá y que debido a esa protección las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ambos crecerán juntos. Hermanos, tenemos razones para descansar en una esperanza realista. No estamos diciendo que algún día el mal cesará en este mundo tal como lo conocemos ahora. No, el mal también continuará creciendo. Pero el Señor ha prometido preservar a su iglesia aún a pesar del crecimiento del mal. Algún día ese estado de cosas terminará por completo. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esa es, hermanos, nuestra esperanza, nuestra única esperanza.